En el entramado de la historia criminal y paranormal, ciertos nombres y lugares resuenan con una particular carga siniestra, evocando escalofríos y alimentando nuestra fascinación por lo macabro. Amityville, un tranquilo pueblo suburbano en Long Island, Nueva York, es ineludiblemente uno de esos nombres. Asociado para siempre con el número 112 de Ocean Avenue, esta dirección se ha convertido en sinónimo de horror doméstico y misterio sobrenatural. Un faro en la oscuridad que atrae nuestra atención y nos invita a contemplar los límites más oscuros de la experiencia humana y, quizás, más allá. Dos historias convergen en este lugar infame: la brutal masacre de la familia DeFeo en 1974, un acto de violencia humana inexplicable y aterrador, y la posterior, y no menos inquietante, experiencia de la familia Lutz en 1975, un relato de 28 días de terror paranormal que desafía la lógica y la razón. Ambas narrativas, aunque distintas en su naturaleza, están intrínsecamente entrelazadas por el lugar que comparten, el 112 de Ocean Avenue. La tragedia humana que se desató en sus paredes dejó una cicatriz imborrable, un eco de violencia que, según algunos, abrió la puerta a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Mientras que el caso DeFeo nos confronta con la capacidad humana para la crueldad y la depravación, el relato de los Lutz nos sumerge en el terreno incierto de lo paranormal, cuestionando la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que existan fuerzas oscuras que acechan en los márgenes de nuestra percepción. ¿Es el 112 de Ocean Avenue simplemente el escenario de dos tragedias separadas, o existe una conexión más profunda, un hilo siniestro que une la violencia humana con fenómenos inexplicables? La historia de Amityville no es solo una colección de eventos macabros. Es un estudio sobre el miedo, la sugestión, la fragilidad de la psique humana y nuestra eterna búsqueda de respuestas ante lo inexplicable. Nos atrae porque toca fibras profundas en nuestro ser, confrontándonos con nuestros miedos primigenios. El miedo a la oscuridad que acecha en nuestros propios hogares, el miedo a la maldad que puede surgir de dentro de nosotros mismos, y el miedo a lo desconocido, a aquello que desafía nuestra comprensión del mundo. Ya sea que seamos creyentes en lo paranormal, escépticos racionales o simplemente curiosos morbosos, la historia de Amityville nos interpela, nos perturba y, en última instancia, nos obliga a confrontar las sombras que acechan en los rincones más oscuros de la existencia. Nos adentraremos en los detalles escalofriantes de estos dos casos infames. Exploraremos la noche de la masacre de DeFeo, reconstruyendo el horror doméstico que se desató en el seno de una familia aparentemente normal. Luego, nos sumergiremos en la angustiosa experiencia de los Lutz, desentrañando los 28 días de terror paranormal que transformaron su sueño americano en una pesadilla viviente. A través de un examen minucioso de los hechos, los testimonios y las controversias que rodean estos eventos, buscaremos comprender la perdurable fascinación por Amityville y el eco persistente del horror que emana del 112 de Ocean Avenue. La noche de la masacre de DeFeo, un retrato de horror doméstico. Imagina la noche del 13 de noviembre de 1974 en Amityville. Las hojas otoñales crujían bajo la suave brisa, las luces de las casas unifamiliares brillaban cálidamente, prometiendo refugio y tranquilidad. En el 112 de Ocean Avenue, la familia DeFeo, aparentemente, se preparaba para otra noche tranquila. Ronald DeFeo Sr., un hombre corpulento y de carácter fuerte, propietario de un concesionario de Buick, y su esposa Louise, ama de casa, estaban en casa con sus 5 hijos: Ronald Jr., el hijo mayor de 23 años, y sus hermanos menores, Dawn, 18, Allison, 13, Mark, 12, y John Matthew, 9. Aparentemente, una familia suburbana americana típica, aunque con las tensiones y secretos que a menudo se ocultan tras las fachadas de la normalidad. Ronald Jr., conocido como Butch, era un joven corpulento, con un historial de problemas con las drogas y una relación tensa con su padre. Se decía que era propenso a los estallidos de ira y a las mentiras. Sin embargo, nada en su comportamiento previo anunciaba la barbarie que estaba a punto de desatar. En algún momento de la madrugada, la serenidad de la noche se rompió por el sonido seco y repetido de disparos. No fueron estruendosos, amortiguados por las paredes de la casa, quizás confundidos con petardos lejanos o el ruido sordo de un camión. Dentro, sin embargo, la muerte se propagaba con una eficiencia macabra. Ronald Jr. tomó un rifle Marlin calibre 35, un arma potente y letal. Comenzó su descenso al infierno en las habitaciones de sus padres. Ronald Sr. y Louise dormían profundamente en su cama matrimonial. Con sangre fría, Butch levantó el rifle y disparó a cada uno en la cabeza. La precisión de los disparos, dirigidos a puntos vitales, sugiere una frialdad y determinación escalofriantes.
No hubo lucha, ni gritos, solo el estallido del rifle y el silencio subsiguiente, interrumpido quizás por el zumbido de los oídos del asesino. Luego, Butch se movió metódicamente por la casa, entrando las habitaciones de sus hermanos. Dawn, Allison, Mark y John dormían en sus camas infantiles, ajenos al horror que se cernía sobre ellos. Uno a uno, fueron despertados de su sueño eterno por la brutal descarga del rifle en sus cabezas. 6 vidas jóvenes, truncadas sin piedad, sin razón aparente, en la oscuridad de la noche. Lo más escalofriante es la aparente tranquilidad con la que Butch llevó a cabo la masacre. No hubo señales de lucha en las habitaciones. Las víctimas permanecieron en sus camas, como si hubieran muerto mientras dormían. Esto llevó a la especulación, incluso entre los investigadores, de si las víctimas habían sido drogadas o sedadas antes de ser asesinadas, aunque nunca se encontró evidencia concluyente de ello. A la mañana siguiente, el silencio antinatural en el 112 de Ocean Avenue llamó la atención de los compañeros de trabajo de Ronald Sr., quienes, preocupados por su ausencia, fueron a la casa. Descubrieron la puerta entreabierta y, al entrar, se encontraron con una escena dantesca. Los 6 miembros de la familia de Feo yacían muertos en sus camas, cubiertos de sangre, en una macabra imagen de horror doméstico. Ronald Jr. fue encontrado aturdido en la casa, inicialmente afirmando que su familia había sido asesinada por un sicario de la mafia. Sin embargo, su historia se desmoronó rápidamente bajo el interrogatorio policial. Finalmente, confesó los asesinatos, aunque su motivación seguía siendo turbia y confusa. Alegó haber escuchado voces que le decían que matara a su familia, una defensa de locura que el jurado rechazó. Fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. El crimen sacudió profundamente a la comunidad de Amityville, destrozando la fachada de tranquilidad suburbana y revelando la oscuridad que puede acechar incluso en los hogares más aparentemente normales. El 112 de Ocean Avenue se convirtió instantáneamente en un símbolo de tragedia y horror, un lugar manchado de sangre y envuelto en un aura de misterio macabro. Los 28 días de terror de los Lutz, una espiral hacia la pesadilla paranormal. 13 meses después de la masacre, el 112 de Ocean Avenue, ahora infame, fue puesto a la venta a un precio significativamente reducido. Para George y Kathleen Lutz, una pareja joven que buscaba un hogar espacioso y asequible para criar a sus 3 hijos, Daniel, Christopher y Missy, la casa parecía una bendición disfrazada. Ignoraron, o quizás racionalizaron, el oscuro pasado de la propiedad. El precio era demasiado bueno para dejarlo pasar, y la casa, a pesar de su historia, tenía un innegable atractivo. Los Lutz eran una familia en busca de un nuevo comienzo. George, con su barba y gafas, era un topógrafo con un interés en lo oculto y un carácter pragmático. Kathleen, cariñosa y religiosa, aportaba la calidez y el sentido común a la pareja. Juntos, esperaban construir una vida feliz en Amityville, dejando atrás las dificultades del pasado. Se mudaron al 112 de Ocean Avenue en diciembre de 1975, justo antes de Navidad, con la ilusión de llenar la casa con alegría y risas, borrando las sombras del pasado. Sin embargo, desde el momento en que cruzaron el umbral, la atmósfera de la casa pareció cambiar. Una sensación de frialdad antinatural los invadió, un frío que penetraba los huesos incluso con la calefacción encendida al máximo. Los primeros días fueron sutiles, pero inquietantes. Olores extraños, como a perfume rancio o carne podrida, flotaban en el aire sin fuente aparente. Sonidos inexplicables resonaban en la casa vacía, susurros débiles, pasos que no correspondían a nadie presente, golpes suaves en las paredes. George comenzó a despertarse invariablemente a las 3:15 de la madrugada, sintiéndose invadido por un frío intenso y una sensación opresiva de ser observado. Esta hora, las 3:15 de la madrugada, se convertiría en un punto recurrente de terror para los Lutz, el momento en que la actividad paranormal parecía intensificarse. Más tarde descubrirían que era la hora aproximada en que Ronald DeFeo Jr. había cometido los asesinatos. Kathleen, una católica devota, experimentó una aversión inexplicable hacia la habitación de costura que planeaba usar como su espacio personal. Sentía una repulsión física al entrar en ella, una sensación de que algo maligno la habitaba. La cruz que colgó en la pared repetidamente se caía al suelo, como si una fuerza invisible la rechazara. Los niños fueron los que sufrieron las manifestaciones más directas y aterradoras. Missy, la hija menor, desarrolló una amistad con un amigo imaginario invisible al que llamaba Jodie. Jodie, según Missy,
Era un cerdo gigante con ojos rojos brillantes. Esta figura grotesca no solo se limitaba a la imaginación de la niña. Los otros niños también afirmaron haberlo visto, ya sea asomándose por la ventana del jardín o en el rellano de la escalera. Los niños comenzaron a escuchar voces que los llamaban por su nombre desde habitaciones vacías, a sentir manos invisibles que los tocaban en la oscuridad de la noche. Los fenómenos se intensificaron rápidamente. Puertas y ventanas se abrían y cerraban violentamente por sí solas. Objetos se movían de lugar, levitando o deslizándose por las habitaciones. Música de órgano fantasmal emanaba de la sala de estar vacía. Una sustancia viscosa y verde rezumaba de las paredes. George, en particular, comenzó a experimentar cambios drásticos en su comportamiento. Se volvía irritable, paranoico y obsesivo, pasando horas en el frío sótano, aparentemente atraído por una fuerza invisible. Su apariencia física se deterioró, perdiendo peso y envejeciendo visiblemente en cuestión de semanas. El clímax del terror llegó con la aparición plena del cerdo demoníaco. Los niños lo vieron claramente, una figura grotesca con ojos rojos incandescentes, en el rellano de la escalera. Este encuentro aterrador rompió la última barrera de la racionalidad para los Lutz. El miedo se convirtió en pánico absoluto. Ya no podían soportar la atmósfera opresiva, los fenómenos inexplicables, el terror constante que los envolvía. En la noche del 27 de enero de 1976, después de solo 28 días en el 112 de Ocean Avenue, los Lutz tomaron una decisión desesperada. Empacaron algunas pertenencias esenciales, metieron a los niños en el coche y huyeron, abandonando todo lo demás, escapando de la casa que se había convertido en su prisión y su pesadilla. No miraron atrás, dejando el 112 de Ocean Avenue envuelto en la oscuridad, un faro de terror en la tranquila noche de Amityville. Conclusión. Con los años, el 112 de Ocean Avenue se ha convertido no solo en un punto de interés turístico, sino en un ícono del horror sobrenatural. La casa ha cambiado de manos varias veces, pero su reputación sigue intacta. Los nuevos dueños han manifestado su deseo de apartarse de cualquier identidad asociada al pasado oscuro que la habita. Sin embargo, el aura de misterio persiste, como si el eco de aquellas tragedias aún resonara en las paredes y los alrededores del hogar. La historia de Amityville, grabada a fuego en la memoria colectiva, trasciende los límites de un mero relato true crime o una anécdota paranormal. Se ha incrustado profundamente en la cultura popular, inspirando innumerables libros, películas, documentales y debates, convirtiéndose en un arquetipo del hogar embrujado moderno. La casa en el 112 de Ocean Avenue, más allá de su realidad física, se ha transformado en un símbolo poderoso, un faro de miedo y misterio que sigue proyectando su sombra sobre nuestra imaginación. La masacre de los DeFeo, en su brutalidad y aparente falta de motivo claro, nos confronta con la oscuridad inherente a la naturaleza humana. El acto de Ronald DeFeo Jr., ya sea motivado por voces internas, impulsos psicóticos o una perversa maldad premeditada, sigue siendo un enigma perturbador. Nos recuerda la fragilidad de la paz doméstica, la fina línea que separa la normalidad de la barbarie, y la escalofriante verdad de que el mal puede surgir incluso de los lugares más inesperados, dentro de las paredes de nuestros propios hogares, en el seno de nuestras propias familias. La tragedia de los DeFeo dejó una cicatriz indeleble en Amityville, un recordatorio constante de la violencia que una vez irrumpió en su tranquilidad suburbana. En sus relatos, Lutz se convirtieron en figuras emblemáticas de la conversación sobre lo que se encuentra más allá de lo visible, desafiando al público a contemplar la naturaleza del mal y la fragilidad de la paz en nuestros hogares. Amityville, con su horror como telón de fondo, ha planteado preguntas eternas sobre el miedo, la culpa y el peso que el pasado puede llevar sobre el presente. A medida que surge el debate sobre la veracidad de las experiencias vividas por los Lutz, el legado de su relato sigue vivo, pulsando con un ritmo que invita a la curiosidad, el miedo y la exploración. Así, la historia de Amityville sigue siendo un recordatorio tangible de que, a veces, la verdadera naturaleza del horror no reside solo en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que el corazón puede sentir, incluso cuando la razón busca escapar. El 112 de Ocean Avenue se ha convertido en un lienzo donde proyectamos nuestros miedos y ansiedades más profundos, un lugar donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina. La casa, con su fachada colonial aparentemente inocua, se ha transformado en un símbolo de lo siniestro que acecha bajo la superficie de la normalidad, un recordatorio de que existen fuerzas invisibles, ya sean psicológicas o paranormales, que pueden perturbar nuestro mundo y desafiar nuestra comprensión.
En última instancia, el legado de Amityville reside en su capacidad para inquietarnos y fascinarnos simultáneamente. Nos confronta con la oscuridad que reside tanto dentro de nosotros como, quizás, más allá de nosotros. Ya sea que creamos que el 112 de Ocean Avenue está realmente embrujado o que simplemente es víctima de una trágica historia humana magnificada por la histeria colectiva, la leyenda de Amityville persiste, un eco persistente de horror que resuena en el imaginario popular, recordándonos que incluso en los lugares más tranquilos y familiares, la sombra del miedo y el misterio puede acechar, esperando pacientemente en la oscuridad. La casa de Amityville puede estar en silencio ahora, pero las historias resuenan. Si te quedaste con ganas de más misterio y horror, suscríbete para seguir explorando lugares malditos y crímenes escalofriantes. Y si este vídeo te dejó pensando, deja tu like. ¿Quién sabe qué secretos descubriremos juntos?